aquí estamos, Camila, una vez más en nuestro podcast Mentes en Perspectiva, poniendo sobre la mesa lo que te encanta a ti, el cerebro. Oye, tiene mucho que no pones el cerebro tú aquí en la mesa. Claro que no. Las emociones y este mundo de la psicología con dos personalidades totalmente diferentes. Bueno, no totalmente diferentes, pero diferentes en algunas ¿Tú y yo? cosas. Sí. Ay, por Dios. Pero con ramas diferentes en la psicología. No, claro. Damos una bomba, una fórmula que es una bomba. Uh-huh. Así que de esta fórmula sale Mentes en Perspectiva, nuestro pequeño bebé, que va cada día creciendo gracias a ustedes. Así que estamos felices de una vez más estar aquí con ustedes. Camila, Exacto. yo tengo el privilegio, yo personalmente, de tener una invitada aquí que también tiene un podcast, por cierto. Y tremendo. que ha arrojado, yo me atrevo a decir eso, y no es porque sea mi amiga, pero ha arrojado muchos regalos a nivel organizacional Uh-huh. y en el mundo laboral de concientización de la salud mental, de cómo ser sano, y me atrevo a decir esa palabra, a nivel de cultura organizacional. Y yo creo que ha construido una plataforma, yo lo quiero llamar así, de desahogo. Sí. Con nosotros tenemos a Lorraine Chiri. Hola. Ay, yo estoy aquí Hola. escuchándolas y yo te dije, wow, soy yo. Eres tú, amor. Eres tú. Y Lorraine, tú eres, yo te decía fuera del aire, Ujú. laboralmente encarnada. O sea, tú eres la persona de laboralmente que ha creado, como yo digo, esta plataforma diversa. Pero si algo tiene en común de todas las iniciativas que tú has tenido y de todos los invitados que has tenido, es promover la sanidad a nivel organizacional. Así que, nada, estamos felices de tenerla aquí presente. Claro que sí. Gracias. Así que, Lorraine, cuéntanos un poquito de ti, empezando por tu excelente bio. Hablamos de lo que se espera que sepas, pero nunca te enseñaron del mundo laboral. A mí me encanta Así eso. que cuéntanos un poquito de laboralmente, qué haces, cómo surge, con qué fin. Primero que nada, agradecerles. O sea, que uno siempre, que primero que nada, o primero que todo, agradecerles la invitación, de verdad que sí. Yo también soy seguidora de Mentes en Perspectiva y seguidora de ustedes a nivel personal, no porque seamos conocidas ni nada, pero pienso que son dos profesionales excelentes. Gracias. Y lo que ustedes aportan aquí, así como tú mencionabas, un desahogo o quizá algo más digerible a nivel laboral, es lo mismo que ustedes están haciendo a nivel de salud mental, que me parece algo todavía más complejo todavía. Y pienso que están haciendo un excelente trabajo. Laboralmente es un bebé, ¿verdad? Es un bebé hermoso que Y yo adulto. pienso que sí ha crecido bastante. Pero es un regalo, la verdad. Un regalo tanto para mí como para las personas que reciben la información que de ahí sale. Yo soy administradora de empresas, aunque en algún momento consideré estudiar psicología y hasta medicina, terminé estudiando administración de empresas y estoy especializada en tecnología. Entonces, cuando la gente como que relaciona lo que yo hago ahora y laboralmente es como un poquito complejo. Si nos vamos un poquito más para atrás, en algún punto de mi vida yo trabajé en un área de recursos humanos o de gestión de gente un poco interesante. Yo trabajaba de la mano con la seguridad, que es safety, el security de las empresas grandes de aquí que tienen el dinero para hacer ese tipo de cosas, de cómo funciona la gente, la integridad de las gentes, de las personas en las organizaciones. Y eso me dio la oportunidad de trabajar mano a mano con directivos y gerentes de recursos humanos. Oportunidad que tuve a corta edad y me daba también el acceso a muchas informaciones que se manejan en ciertos lugares a los que no todos tenemos acceso. Uh-huh. Eso también me regaló muchas vacantes, que de ahí es donde surge todo este tema de laboralmente. Mira, yo no sabía eso. Para que sepa. Yo recibía vacante diaria porque trabajaba con las personas que la manejaban y el tema era que yo era bastante joven. Era como que, mira, compárteme esta vacante con tus amigos de la universidad, por ejemplo. Okay. Entonces, yo siempre decía que los compartía con mis amigos, realmente lo hacía, pero hubo un punto en el que se me acabaron los amigos. Entonces, al escuchar tanto el tema de aquí no hay trabajo, yo no encuentro vacante, la gente siempre va a las páginas más recurrentes, las que conocemos, a veces no son tan bonitas, eso lo decía yo. Y es difícil. Y también, evidentemente, está la queja constante, que es mucho más fácil. Tú decís, bueno, no hay trabajo, no hay vacante, pues no hay trabajo y ya. Entonces yo decía, a mí me está llegando toda esta información. Y ciertamente yo lo estaba compartiendo, pero quizás yo podía hacer algo más.
era compartirla a personas que yo no conociera. Entonces ahí me siento y digo, ok, vamos a abrir una cuenta de Instagram y vamos a compartirla. Pero entonces ahí viene el lado creativo, que no es muy grande, pero existe en mí. Y yo decía que subí estas vacantes tan feas, porque la verdad es que hemos avanzado y las empresas han progresado a nivel de diseño y todo eso, pero uno sube vacantes y eso es como un desorden. Muchísimo desorden. Entonces yo dije, vamos a ponerla bonita. Vamos a arreglarla un poquito y vamos a empezar a subirla. Señores, yo empecé a subir vacantes y la gente empezó a seguir la cuenta. Wow. La gente empezó a preguntarme cosas acerca de cómo yo puedo aplicar, cómo yo debería de tener mi currículum, no sé qué. Vivo al fin, yo tenía las personas correctas al lado. Entonces yo decía, ok, vamos a responder lo que esta gente me están pidiendo y vamos a ponerlo bonito. Oye, como yo pensaba. O sea, tengo la información aquí. O sea, tú respondiste a una necesidad. Totalmente. Y una necesidad que en algún momento también yo tuve. Porque uno iba aprendiendo a medida que iba dando los pasos. No necesariamente alguien se sentó conmigo y me dijo, Lorena, mira, las cosas funcionan así, así, y vamos a hacerlo de esta forma. Okay. Entonces, así fue creciendo laboralmente y fue tomando forma. Y me causa mucha gracia porque me acuerdo que ustedes conocen a David, David Contreras. Él sigue a la página, súper chulo, y un día yo comparto algo y él dice, pero eso es tuyo. Y yo ahí me di cuenta, que yo ni siquiera le he dicho a mis amigos que yo tengo esto. O sea, yo ni siquiera le he comentado a la gente que yo empecé este proyecto. Simplemente como que lo inicié. No era algo de todo el tiempo. Yo trabajaba en ese momento y estudiaba también. Y así se fue formando. Excelente. Y qué bien. A mí me da curiosidad saber qué te movía a eso, o sea, invertir tu tiempo y tus recursos en ese proyecto. Sí, porque eso es mucho trabajo. Claro, o sea, y al final, ¿qué tú tenías a cambio? Tiene que ser algo muy profundo en el corazón. Tú sabes que esa es una de las preguntas que yo misma me he hecho. ¿Qué yo estaba pensando? Porque es verdad que hay cosas que tú haces por pasión, ¿verdad? Como que, pero tienen como esa gratificación en el momento que tú dices, qué sé yo, tú hiciste un deporte y ganaste una medalla. Entonces ahí sí es chulo, como que te ganaste una medalla por lo menos, o te probaste a ti mismo. En mi caso sinceramente, era algo de ayudar. Excelente. Porque es que la respuesta que yo veía de la gente era resolviendo un problema que tenían. Y te voy a decir algo, quizá adelantándome en el tiempo, que pasó recientemente, hace 2 meses. Yo estuve contemplando el futuro del proyecto. Y recuerdo que mi papá me dice en algo que quizá no tenía nada que ver, y él no sabía nada de eso del proyecto que yo estaba considerando. Y me dice, mi parte favorita de laboralmente es los lunes cuando tú publicas la vacante. Y yo, ¿cómo así? O sea, eso como que ahora mismo es el trabajo menos pesado laboralmente y como el menos complejo también. Entonces, como que esa es la parte favorita. Y me dice, sí, Lorraine, porque es que tú no lo sabes, o quizás tú no lo notas, pero cuando una persona aplica un trabajo de eso que tú subes, que quizás no tenía, o no conocía, o no tenía acceso a esas vacantes que tú subes, tú le estás llevando comida a la casa de una gente, sustento. Directamente. Y yo me quedé así. Excelente. Recordando cómo uno hace la cosa de forma mecánica, que es como realmente empezó, respondiendo a tu pregunta, como algo mecánico, con gratificación de que ciertamente estoy ayudando a alguien, pero quizá no es la idea en principio. Y probando, porque a mí me encanta una probadera de mí mismo, o sea, de que déjame ver cómo puedo hacer esto, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo hacer. Y eso para mí es realmente impactante. Y yo creo que por ese corazón y esa dinámica desde el inicio, comienza la gente a desahogarse contigo a nivel laboral, de su conflicto laboral. Totalmente. Inclusive yo cada vez que veo stories, probablemente una persona diciéndote, mira, gracias por tal cosa, pero también tú sacaste un episodio de salud mental y la gente también te estaba comentando como gracias porque yo necesitaba escuchar esta información. Y yo te pregunto, Lorraine, dentro de todas estas personas que se acercan a desahogarse, ¿cuáles han sido las historias o los casos, testimonios de conflicto en salud mental a nivel laboral que más te ha llegado a ti o impactado? Mira, la verdad es que yo pienso que nosotros no hemos entendido, por más que lo decimos, incluso lo creemos, pero no hemos entendido que el ser humano es uno y que lo que a ti te afecta a nivel personal te afecta a nivel laboral. Y nosotros tomamos decisiones en base a todas esas cosas. Es verdad, hay gente un poco más calculadora, controlada, que toma decisiones en base a otras cosas. Pero la mayoría de las personas toma decisiones en base a cómo se sienten.
Y esas decisiones que uno toma no se quedan en el espacio. O sea, son decisiones que tienen consecuencias positivas, negativas, neutrales, que te hacen quien tú eres. Y yo pienso que nosotros tomamos muchas de esas decisiones emocionales en el trabajo. En que nosotros estudiamos, dónde nos colocamos, qué jefes tenemos, cuándo lo podemos decidir, al menos iniciando. Si nos ponemos a pensar desde cuando la persona empieza su carrera profesional. Y esas cosas que uno va aceptando, que no va aceptando, son las que forman la carrera profesional de una persona. ¿Qué pasa? Si yo no tengo control, eso es como cuando tú tienes un problema en la cocina con el plomero. La casa puede estar hermosa, pero si se está saliendo todo el agua, te va a afectar la casa completa. Entonces, si yo no tengo el control de lo que yo quiero a nivel profesional, en línea con lo que yo soy como persona, siempre te va a afectar. Y ahí entran toda la cosa, toda la variable que se pueden dar. Son personas que quizás tienen condiciones a nivel de salud mental o tienen condiciones que simplemente cosas que pasan en la vida, situaciones que pasan, no saben cómo enfrentarlas y eso va afectando tu crecimiento a nivel profesional. Y entonces cuando se mezclan las dos cosas, queremos buscar un culpable siempre. Y el culpable más evidente, o el que a nosotros más nos gusta usar, es el trabajo. Porque pasamos el 70%, me atrevo a decir, del tiempo en el trabajo. Entonces, si un jefe me habla un poquito alto, y no estoy consintiendo que un jefe me tenga que hablar un poquito alto, o quizá una compañera no me trató de la forma que yo esperaba, entonces descargamos todo el problema que nosotros tenemos como persona y lo abocamos en el trabajo. Y entonces ahí se abre como ese asunto. Tú no me preguntaste nada de eso. No, pero yo... no, pero tú acabas de delinear un punto clave, porque ¿de dónde vienen los problemas de salud mental? Y al final, muchas veces el entorno aporta, pero es a una vulnerabilidad que yo tengo. Porque generalmente las personas maduras, emocionalmente más sanas, tienden a gestionar mejor la presión que puede suceder en un entorno laboral, pero lo que tú dijiste es muy valioso. Y lo que pasa es que es más fácil que hacen un discurso donde el otro tiene siempre la culpa, el externo. Pero tú, lo que acabas de intervenir, yo me deleitaba escuchándote, es rompiendo y confrontando la victimización. De que si bien es cierto que somos seres sociales y emocionales, no quiere decir que bueno, tú y yo lo hablamos en el episodio de Laboralmente, vayan a escucharlo, de salud mental. No quiere decir que todo lo que me pasa a mi alrededor, tú hablabas de eso, es culpa del otro, sino que conecta con algo que yo quizás no sé gestionar. Es muy probable que sea en la mayoría de los casos. Eso en el caso, y aunque no respondí a tu pregunta con eso, me parece una perfecta base quizás, como para entender algunas cosas. Claro. Uno de los casos que yo, tú sabes, es muy común. Uno siempre va a escuchar a un amigo, a un conocido, a una persona o a un desconocido que te cuentan las cosas, porque la verdad es que es muchísimo más fácil cuando tú no conoces a la persona desahogarte. El tema viene o radica siempre en la motivación. Esa palabra es clave. Yo no me siento motivado. Yo no me siento motivada en mi trabajo. No me gusta mi trabajo. O me gusta mucho mi trabajo. Esas son las dos variables más comunes. O me encanta mi trabajo, pero el ambiente laboral que yo estoy viviendo no me motiva a levantarme todos los días a querer ir a hacer el trabajo que a mí realmente me gusta. Y la verdad es que eso es bastante penoso. Y pienso que a la mayoría, por no decir a todos, nos ha pasado en algún momento. Porque no voy a decir tampoco que no es verdad que uno no se siente motivado en algunas ocasiones. Yo tampoco me he sentido motivada en algunas ocasiones. Pero no significa que el 100% del tiempo sea correcto. Hay diferentes generaciones. Hay una generación, que es la de nuestros padres, que trabajaba porque había que trabajar. O sea, ahí no ellos ni preguntaban si me gustaba el trabajo. O sea, había que trabajar y ya. Esa era la función. Y yo dije en un episodio algo que me gustó mucho, y es que, sí, me gustan las cosas que digo a veces, y la anoto, que las generaciones fueron cambiando en base a lo que le faltaba a la anterior. Como que amplificaron lo que le faltaba a la otra. La generación de nuestros padres, que trabajaba porque sí, encontró valor en quizá la parte económica, mucho más que en el hacer. Y entonces la generación que le sigue, que no sé si es la de nosotros o es otra en el medio, no sé, encontró que es mejor tú trabajar mucho, pero por algo que a ti te guste. Y la siguiente encontró que quiere trabajar, sí, pero hasta donde le convenga y bajo sus términos, porque la
de nosotros no puso límites. Ujú. Entonces, como que amplificando eso que le faltaba a la otra. Ujú. No significa que una sea mejor que otra, simplemente es como el comportamiento. Entonces, no me acuerdo por qué fue que empecé a decir eso, pero creo que llega al punto, sí. Tú hablabas de algo importante y tú mencionaste diferentes conceptos. Por ejemplo, desmotivación, ambiente laboral, motivación intrínseca, extrínseca, que hay que analizar de dónde vienen esas desmotivaciones en todo caso. Pero me surge una pregunta con este tema. ¿Cuáles serían las barreras que impiden entonces una cultura organizacional sana? O sea, si lo vemos desde el liderazgo del colaborador, desde la parte interior del ser humano, ¿cuáles son esas barreras que impiden que una organización sea sana, incluyendo la variable de salud mental? Tú sabes que hay varias cosas. Está la parte del equipo, del core, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho de cómo tú contratas. ¿A qué personas tú contratas? ¿Qué personalidad? Yo no sé si ustedes se han fijado que hay organizaciones que tienen como el mismo tipo de persona en un equipo, que tú lo ves y tú dices como lo mismo, repetido. La verdad es que es un error, eso es lo primero, me gustaría como acotar. Pero esa forma de contratación, Ujú. de cómo yo conformo los equipos, es lo que te va a dar la sinergia en cuando ellos van a trabajar. Eso es lo primero. Luego está el tema del liderazgo. Nosotros escuchamos bastante acerca del liderazgo, que si se hace, que si nace, que todo lo que tú quieras. Son las personas que cargan con suma responsabilidad, que no se nos puede olvidar eso jamás. Y son las personas que tienen que hacer que el equipo que alguien contrató, si ellos no estuvieron involucrados en eso, funcione de la forma correcta. Entonces yo necesito en una organización, primero, un buen liderazgo y una buena contratación del equipo. Pasa mucho que se da uno de dos. Hay lugares donde hay un equipo excelente, brillante, un equipo que se conformó de la forma correcta, pero un liderazgo mediocre. ¿Y cómo un liderazgo mediocre? Bueno, el liderazgo es complicado. Es muy complicado. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes que dar los resultados, tú tienes que hacer trabajo y tú tienes que asegurarte de que la persona que está en tu equipo crezca y desarrolle ese potencial por el cual tú lo contrataste. Si no, se te va a ir. O sea, no hay de otra. Entonces, si me falla una de las dos, pues va a haber problema. Ustedes han escuchado mucho la famosa frase de yo siempre tengo mi puerta abierta. Los jefes dicen eso. Ajá, las puertas abiertas. Y mi puerta siempre está abierta, pueden pasar, que si yo qué. Eso es raro. O sea, cuando un jefe, yo siempre he dicho, ay Dios, no quiero decir. Dilo. Cuando un jefe tiene que decir, yo tengo las puertas abiertas y físicamente dejar la puerta abierta, hay un fallo en la comunicación. Uh-huh. Hay un fallo porque si existiera realmente, y claro, dependiendo del nivel, porque estamos hablando de un VP al que tú no tienes acceso y te dice, tengo la puerta abierta, pues eso está excelente. Claro, te lo agradezco. Gracias. Pero si es una persona con la que tú trabajas directamente y te lo tengo que decir, pues entonces ahí hay un tema. Está fallando la comunicación. Si te lo tengo que decir es porque no está. Exactamente, no existe. Entonces, esa comunicación tiene que existir. Yo no puedo tener miedo. Que eso pasa, mira, la verdad es que es impresionante. La gente no habla. Porque es que entiende que emitir una opinión está atada al futuro empresarial o tu desarrollo profesional en las empresas. Uh-huh. Entonces, si yo no puedo hablar, ¿para qué me contrataron? O sea, parte de lo opuesto a una cultura organizacional sana es promover el miedo, entonces, ¿no? Uh-huh. Y el miedo provoca silencio. Así es. Exactamente. Nosotros hablamos mucho en las cosas que manejamos a nivel empresarial sobre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, y cómo una cultura organizacional basada en una mentalidad fija, como en el pensamiento de que el ser humano es lo que es y no necesariamente puede evolucionar más allá, y ya yo tengo un preconcepto de ti, de cómo tú vas a funcionar, de lo que tú vas a hacer, e infunden miedo, hay mucha competitividad, versus el perfil de cultura organizacional donde los errores son permitidos, uh-huh. donde yo no te tengo que decir que la puerta está abierta, sino que mi cercanía como líder te lo comunica de forma natural, donde realmente todo el mundo tiene oportunidad de trabajar, uh-huh. de crecer sobre todo, de evolucionar. Tú nunca te sientes miedo, sino realmente tú quieres colaborar con un proceso, porque todo error, todo fallo, tú lo vas a ver como algo que te va a llevar al siguiente paso. Entonces, culturas organizacionales que fomenten, uh-huh. creen estos ambientes de colaboración, más de
de competitividad realmente hacen la diferencia a nivel de una cultura organizacional sana. Eso es clave, eso que tú dijiste. Ambientes de competitividad. La cantidad de empresas que tienen un ambiente competitivo que la verdad a mí Eso lleva a problemas de salud mental. Pero problemas fuertes, o sea... Es una presión muy La fuerte. verdad es que yo no jamás, o sea, yo no podría. Yo recuerdo que una vez mi jefe me sentó un día y me dijo de que yo sé que tú como que no vas a trabajar nunca en una empresa de este tipo. Y me pintó una empresa. Y yo me quedé así viéndolo. Y yo en mi mente dije, la verdad es que no trabajaría. Pero esa es la realidad, porque es que esos ambientes no sacan lo mejor de ti. Sacan lo peor de ti. Exacto. Entonces, yo pienso que el trabajo es un lugar donde nosotros pasamos demasiado tiempo. No debería de ser algo que no tenga el corazón así, acelerado. Tú sabes que justo esta semana estaba hablando de X empresa, que su plan para que tú mejores y crezcas como colaboradora es el siguiente. Te hacen tu carrera profesional, o sea, es como te van desarrollando dentro de la empresa. Para que tú cada año crezcas un poco más. Por ejemplo, sea a subgerente, luego a gerente, luego a socio, bueno, etcétera. O a gerente de división. ¿Qué pasa? Cada año te evalúan. Y si tú no pasas X evaluación, o tú tienes que esperar otro año más para ser considerada por ese crecimiento, o te votan. Entonces, fíjate, cada año, es una regla, no es de que una cultura, es una regla escrita en los estatutos de la empresa. Cada año tú tienes el corazón en el piso. Pero porque claro. yo no sé si este es el año que me van a votar a mí. Claro. Entonces, imagínate, qué lindo se oye de fuera. Yo quiero que mis empleados crezcan. Aquí tú tienes oportunidad de Pero ¿a qué crecimiento. costo? Pero ¿a qué costo? O sea, todo el mundo ahí está loco por buscar otras oportunidades laborales porque no aguantan. Tienen 4 años, por ejemplo, y 4 años pasando. Es como si fuese el gobierno. Ajá. Cuando tú trabajas en el gobierno, ¿qué será ahora? ¿Voy a tener trabajo? Ajá. Entonces, ¿qué incertidumbre más profunda bajo un pretexto de yo quiero que tú crezcas? Exactamente. Eso es complicado porque a nosotros no se nos puede olvidar nunca que el ambiente laboral es trabajo. Y eso es algo con lo que yo misma he tenido que batallar. Nosotros podemos pintar un paisaje perfecto, vender lo que queramos, de verdad tenemos que sentirnos bien en el trabajo y todo eso, pero trabajo es trabajo. O sea, a ti te contratan porque se necesita para el funcionamiento del negocio que tú des el resultado esperado. Y ahí entra el tema de cómo yo contrato. O sea, si la persona que yo estoy contratando realmente puede llenar esa expectativa o no. Y con expectativa no me refiero solamente a nivel de capacidad profesional, de conocimiento, sino de si es una persona que se va a adaptar a esa cultura. Si yo en una entrevista veo que una persona que quizás no tiene ese manejo, ya ahí ustedes sabrán más que yo. Realmente yo no sé si en una entrevista yo puedo determinar con uso de prueba quizá o algo, si una persona puede aguantar presión y todo eso, porque todos los negocios son diferentes. Entonces, a veces queremos ver la cosa como cuando decimos queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más buenos de la cuenta y no estamos considerando que a veces se necesita carácter para algunas cosas. Entonces, ahí entra un poco a qué yo estoy aceptando, qué yo estoy diciendo que sí. La política de la empresa existen por algo, sí. Pero ¿a qué nosotros estamos diciendo que sí? Estamos cuestionando esas políticas. Yo sé que eso no pasa con todos. Yo sé que no todos los jefes tú te puedes sentar y decir cómo tú te sientes. Hay formas, evidentemente, pero yo pienso que si tú tienes pruebas de que realmente esta política es de la empresa, pero a mí no me está funcionando porque me está poniendo una presión, y si tú te fijas, porque hay que ser claro, ¿verdad? Mi rendimiento baja cuando se está acercando eso, esa evaluación que tú decías. Entonces tú lo puedes hablar. Claro. Una persona no va a cambiar una empresa. Eso no es verdad. Pero pienso que hay 2 cosas clave ahí. Recordar siempre que trabajo es trabajo, que eso nunca se nos puede olvidar. Y 2, que los límites que nosotros ponemos, y eso ustedes pienso que lo han hablado bastante, los límites son para nosotros. Y si nosotros no pertenecemos en un ambiente laboral de ese tipo, simplemente no pertenecemos ahí. Y creo que la clave entonces es que el empleador comunique correctamente las políticas, las expectativas respecto a. Y que el empleado acepte, o sea, conscientemente de todo
los pros y los contras de esta cultura que se está metiendo. Y aceptar de verdad. Y aceptar de Porque verdad. nosotros vamos, y siempre eso sí yo lo hablo muchísimo y nunca me voy a cansar de decirlo en laboralmente. Nosotros vamos a una entrevista desde la necesidad. Y a veces ni siquiera necesidad real. Es una necesidad que nos ponemos nosotros. De que si me dan el trabajo, yo voy a decir que sí. Porque yo lo estoy esperando. Entonces, te dicen las condiciones a veces. Y tú ni siquiera la oyes. Tú dices Exacto. que sí, es verdad. Tú la estás aceptando y tú estás consintiendo eso, pero tú ni sabes lo que tú te estás metiendo. Exacto. Y es un perfil perfecto para idealizar algo. Como Exactamente. cuando tú te casas desesperado. Y es un llamado a nivel, hemos hecho un llamado a nivel personal, pero también a nivel empresarial de revalorar sus políticas a la luz de la salud mental, de una mentalidad basada en el crecimiento, de la necesidad de promover la humanidad, a pesar de que evidentemente, como tú dices, el trabajo es trabajo. Y se me ocurre la pregunta de si tú has estado dentro de recursos humanos y tienes mucho contacto con diferentes tipos de colaboradores, ¿qué cosas en común tú has encontrado o qué cosas tú has valorado a nivel de sistemas laborales? Aquellos que están distinguidos por el promover la salud mental. ¿Qué contienen ellos? ¿Cuáles son sus valores? ¿En qué se basan? ¿Qué prácticas tienen? Me encantó la pregunta porque justo esta semana estaba hablando de eso con alguien y le decía, hay cosas tan pequeñas, tan sencillas, que a veces no cuestan dinero, que los liderazgos pueden hacer y que pueden amortiguar bastante. Sí, bastante. Exacto. Esa carga. Cuando, tú sabes, las empresas les encanta todo lo que tenga que ver con físico, todo el deporte físico. O sea, siempre hay esta empresa que si te paga una clase de pilates, que si te paga, hay algunos que sí pagan Zoom, ponen Zoom allá mismo en las oficinas. Qué sé yo, o sea, pagan membresía también de spa. Hay muchas cosas súper chulas y eso está muy bien. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso, está excelente. Lo que pasa es que a veces pasa en departamentos donde tienen tanta carga laboral y viven tanto bajo estrés que ni siquiera pueden disfrutar de esos beneficios. Entonces, como que tienen tu carta de que te lo estoy dando, yo te estoy dando esto, pero ni lo puedo usar, o sea, ¿para qué me sirve? Algo sencillo, que no cuesta absolutamente nada. Así que anote. No cuesta nada. Cuesta tiempo, ¿verdad? Y eso tiene un valor, pero económicamente no tanto. Cuando usted maneja equipos que tienen temporadas altas, que viven presión, que tienen fecha de entrega, que usted sabe que es complicado, que usted se maneja con personal de otras empresas que usted sabe que son complicados porque usted lo ve. Siempre... la herramienta de la comunicación. Saque un tiempo. No tiene que ser semanal. Puede ser una vez al mes. Puede ser una vez cada 2 meses. Y pregúntale a esa persona cómo usted está. ¿Cómo tú te sientes con esta situación? Señores, esa pregunta que te va a llevar a ti quizá 1 hora de conversación, 1 hora y media, dependiendo de la persona, o 2 horas, va a hacer la diferencia con ese colaborador. Porque esa persona se va a desahogar, te va a decir sus necesidades y no solamente esa persona va a salir renovado porque tuvo una conversación con una persona que tiene el poder de cambiar su situación, aunque no lo haga. Porque puede ser que no la vaya a hacer. O sea, una persona se detuvo por ti. Exactamente. Eso es un líder que está pendiente de lo que está pasando su equipo. Y esa cosita hace una diferencia enorme. Porque ya cuando el colaborador entiende que alguien está velando por ti, pues entonces yo doy lo mejor de mí, no lo que me queda, que es lo que pasa en esas temporadas altas que menciono. Importante. Y yo creo que toda empresa debería hacer un acompañamiento, quizás hasta externo, por ejemplo, Camila, tú y yo lo hacemos, de ir guiando cómo crear una plataforma, una estrategia de bienestar, no para mis empleados, sino personalizado, y no me atrevo a decir personalizado, sino diseñado de acuerdo a las necesidades, a las necesidades de tus equipos, y que sabiendo que dentro de esos equipos hay subequipos y subgrupos. Entonces, sería interesante que si tú tienes duda, como quizá líder de tu organización, y quieres una consultoría, y quieres un acompañamiento, pues esto es una buena opción. Y, a ver, nos sentamos en una mesa de trabajo a diseñar cuáles son tus necesidades y a partir de ahí diseñamos estrategia de bienestar. Por eso queríamos escucharte y ver
tú tienes la voz del pueblo. Ajá. Y fíjate que comienza con algo muy simple, que tu jefe tenga la capacidad de escucharte 5 minutos en una conversación y preguntarte cómo estás. O sea, que desde ya cualquier líder que no está oyendo puede comenzar a hacer cambios internos. Tú sabes que hemos hablado de conceptos de bienestar, de salud mental, etc. ¿Qué tú opinas del salario, del tan mencionado en esta generación, salario emocional? Es importante. Es importante. A mí me busca un problema ese tema. Serio. Porque yo publiqué algo hace un tiempo de alguien más, de otro autor, que decía, ya basta. Y esta persona decía, ya basta de darle a los empleados salario emocional, membresía de gimnasio, qué sé yo qué, quejándose de que eso no era importante. Que a las personas le tocan la puerta cuando tienen que pagar préstamo, que la persona tiene necesidades que tienen que cubrir económicamente y que finalmente uno trabaja para ganar dinero. Eso decía ese autor. Y yo lo compartí estratégicamente porque después iba a explicarlo. Pero bueno. Imagino que te acabaron. No, eso mira, ahí hubo de todo. Hubo mucho apoyo. A mí me sorprendió mucho eso. Hubo mucha gente que estuvo a favor de eso. Al 100%. Es una radicalidad total. Y yo siempre he pensado que debe de existir un poco de ambas. Debe de existir un poco de ambas porque uno, sí es verdad, hay un poco de verdad en que tú trabajas por el dinero. A menos que a ti te apasione y tú lo quieras hacer gratis. Pero inicialmente tú trabajas y tú tienes una remuneración económica. Es el principio. Pero sabemos que lo que viene atado al trabajo desgasta al ser humano de X forma. Entonces, para tú sobrellevar esa carga, señora, hablábamos ahorita que pasamos 70% de nuestro tiempo trabajando. El cuerpo se va a desgastar y la mente, eso es inevitable. Entonces, para tú llevar esa carga y hacerla menos pesada, tú tienes que ponerle algunas cosas que te van a ayudar a motivarte, para usar esa palabra, adicional al dinero. Porque el dinero, y esa es la realidad, la motivación en económica se acaba. Porque a ti te pueden dar un bono hoy de X cantidad y tú puedes hoy estar súper feliz. Pero en 3 meses te dan el mismo bono y tú ya lo comprometiste con algo. Y en 3 meses más, no es solamente que el bono tú lo comprometiste, es que ahora tú necesitas más. Entonces ya lo que, y eso fue lo que me dio mucha risa, que dijo Musa, el de Global Refri Auto, que lo que empezó como una gracia, se convirtió en una moriqueta. Y es cierto, eso es muy real. No es que no se necesita la motivación económica, ¿verdad? Pero la otra motivación realmente es la que se queda. Porque y esto es una pregunta para ustedes y para los que nos están escuchando. Yo estoy completamente segura de que si a usted le preguntan por el mejor trabajo que usted ha tenido, la mejor experiencia laboral, por corta que haya sido, usted no va a pensar en la que más le pagaban. O sea, de verdad. A usted le puede gustar mucho el dinero, pero usted no va a pensar primero en que allí me pagaban mucho. Usted va a pensar lo primero en que, mira, mi jefe era súper bueno en el otro. O yo tenía un beneficio que me daba tal cosa. Señora, es un beneficio que yo tengo que me encanta. A mí me pagan la gasolina y a mí eso me encanta porque yo, cuando pago gasolina de mi dinero, yo siento como que yo estoy botando el dinero. Claro, te duele en el alma. Eso a mí me duele. Ajá. Y yo sé que yo no lo estoy botando. Eso, el carro se tiene que mover con gasolina, ¿verdad? Pero el hecho de que yo no tenga que pagar esa gasolina, eso para mí eso es excelente. Y quizás ese ejemplo tiene que ver un poco monetario, qué sé yo, pero hay muchas otras cosas que quizás no involucran necesariamente una cantidad grande de dinero y que nos causan a nosotros esa famosa felicidad. O sea, que tiene que haber Eso es muy importante. una y otra. Bueno, hemos tenido conversaciones de todo tipo en este episodio. De todo un poco hemos hablado. Salud mental, la importancia de conocer nuestros equipos, la importancia de hacer conciencia de reestructuración de ciertos departamentos a nivel organizacional. Todo lo que tú has aportado realmente ha sido muy beneficioso y ya saben, si necesitan trabajo, esa es su mujer. Laboralmente. Laboralmente y nada, para nosotros fue un placer tenerte por aquí, Lorena. Yo feliz. Este es el primer podcast que yo vengo. Te iba a decir, para que tú sepas, que yo ¿De verdad? siempre te veo como la host de un podcast. Bueno, qué chulo valoren en eso. Pero ahora yo Ahora fue invitada. sí, en una ya estaba hablando y yo me fui, o sea, me entré en lo que ella estaba diciendo y yo, wow, sí.
Y yo nunca había escuchado a Lorraine como invitada así, desarrollar completamente. Desarrollar temas. Sí, que me quedo a veces con ganas. Sí, pero Sí. tienen que participar más porque Sí, que sí, pero tu viene, sabiduría es importante. Y vuelvo y reitero, si tienes el deseo de transformar tu organización y no sabes cómo hacerlo a nivel de bienestar, podemos acompañarte a crear estrategias de salud mental que vayan formadas, creadas, acorde a la medida de tu organización. Así que, Lorraine, gracias por acompañarnos. Laboralmente es una joyita. Y por eso invito a seguir en Instagram y todas las iniciativas, porque cada vez que Lorraine saca algo, alguna iniciativa, le va bien. Hay que pegarse, Lorraine. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao.